Hola. Ya. Por ahí, ¿cómo estáis? ¿Y tú? Bien, también. Bueno. ¿Cómo va con el taller? Sí, hoy día lo empecé. Está piola. Yo todavía no lo empiezo. Ya. Muy bien. Cualquier duda, acuérdense que pueden preguntar. Vale, Ya. gracias. Son estos dos ejercicios. El primero es relativamente simple, tiene una pequeña complicación en el segundo ítem, pero no es nada del otro mundo. Y el segundo es, en verdad, yo considero que es bastante fácil. Complicaciones no tiene muchas, salvo que está muy arriesgado. Nada más. No tiene mucha error. Ya, el primero. Tres barras circulares idénticas de radio R a lo largo y largo L se disponen de la forma mostrada en 1. Eso es visto transversal por si acaso, son tres barras que a lo largo están todas juntas ya. Asumiendo condición de extremo rotulado, determine carga crítica PCR de las siguientes configuraciones. Las barras independientes y después como si estuviesen pegadas. ¿Se entiende lo que estoy preguntando, cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo primero, ¿saben cómo se calcula la carga crítica, cierto? Con pi cuadrado por el módulo de Young, por la inercia. Eso corresponde a o sea, de acuerdo a la figura, pero no me acuerdo mucho. El largo cuadrado. Por lo general también puede ser el largo efectivo, siempre y cuando la barra esté con algún tipo de, ¿cómo se llama? Con algún tipo, como se detiene en algún punto, por ejemplo, si es así nomás, va con el L. Si es que tiene algún tope al medio, ya va con, por ejemplo, un círculo. Esto se puede hacer así, ¿cierto? Entonces el L medio, el largo efectivo en el fondo. Eso siempre va Ok. bien. Ya, sí. Vale. Ya, entonces, eh, ¿eso es cierto? Sí. Entonces, el PCR, el I, como son círculos, sabemos que es I r a la cuarta partido en 4, ¿cierto? Ahora, el PCR entonces sería pi cuadrado por E por la inercia, que sería pi por r a la cuarta partido en 4 y partido por L cuadrado. Pero nos dicen que son tres barras, ¿cierto? Entonces ese tenemos que multiplicarlo por 3 o sumarlo 3 veces porque son tres barras. Entonces le ponemos 3 al principio. Entonces nuestra carga crítica sería 3 cuartos por pi al cubo por E por R a la cuarta partido en L cuadrado. Eso sería todo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Esa es la A. Ahora la B. Si están unidas, ¿tienen alguna idea de cómo podría hacerse el mismo problema? Habría que calcular cómo cambiaría la inercia, ¿no? Exactamente. Ahora, esto personalmente cuando me lo mostró el profe yo no tenía idea cómo hacerlo, pero se hace primero determinando el centroide. Y después con el teorema de Steiner se puede sacar bien fácil. Entonces, para el centroide, vamos a poner que son, vamos a estar acá parados. Para arriba va a estar el I y para la izquierda va a estar el Z. ¿Ya? Para darnos un eje. Entonces, primero en Z.
Centroide. ¿Saben cómo se calcula esto, cierto? ¿Correcto? Entonces ahora la inercia entonces de cada circulito con la distancia al centro Z, ¿cierto? Entonces vamos, nos va a quedar que esto va a ser pi r cuadrado por 0, porque vamos a estar en el primer circulito ahí. Entonces la distancia al centro va a ser 0, después este y después este, ¿cierto? Ahora, una cosita antes. Nosotros sabemos que desde aquí, desde el centro hasta ahí, va a ser R, ¿cierto? Y desde Claro. este centro hasta acá también es R. Entonces nosotros tenemos que la hipotenusa es 2R, ¿cierto? Y acá un cateto va a ser R. Entonces eso al cuadrado va a ser R cuadrado más X al cuadrado, ¿cierto? Entonces nosotros resolvemos para X, nos va a quedar que entonces 4R cuadrado menos R cuadrado va a ser igual a X cuadrado. Entonces X va a ser igual a raíz de 3R, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Bien fácil. Entonces la altura es raíz de 3R. Ahora, más pi r cuadrado por r para la distancia de z, ¿cierto? Más pi r cuadrado por 2r. Ahora todo eso se divide por la suma de las áreas, que va a ser 3 pi r cuadrado, ¿cierto? Y esto va a ser igual entonces a... Si es que hacen la suma de todo, va a quedar que esto va a ser r, ¿cierto? Entonces ahora queremos el centro en I. Entonces sumatoria de AI por Z, perdón, I par I, activa en la sumatoria de las áreas. Ya. Esto lo entienden, ¿cierto? Ahí se me tiro si no entienden algo. Yo por lo menos te voy siguiendo. Yo voy entendiendo, pero no entiendo por qué el raíz de 3R. ¿Por qué lo...? ¿Por qué lo calculamos? Sí. En verdad, más que nada por si acaso se necesitaba, pero en verdad no es necesario en este minuto. Ya. R cuadrado por 0 más pi r cuadrado por, y se cumplió un poco, 2r por el seno de 60 grados, ¿cierto? Más pi r cuadrado por 0. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Por qué 2 son 0? Ah, ya, sí, ya entendí. Sí, el del I y el de la izquierda también está en el mismo, está en el 0 también. Sí, sí, entendí. Y el área que va a ser entonces 3 pi r cuadrado, ¿cierto? Y ahora eso, si se resuelve eso, nos va a quedar que esto va a ser raíz de 3 partido en 3r, ¿cierto? Por el seno que es, al final siempre, el seno de 60, si no me equivoco, es el raíz de 3 partido en 3. ¿No? Seno de 60 es raíz de 3 medios. Claro. Raíz de 3 medios se elimina con el r, y es el 3 que hay. Listo. Eso era. Entonces, ahora que tenemos el centroide,
si nosotros lo dibujamos esto, el centroide va a estar más o menos al medio de la figura, ¿cierto? Sí. Más o menos por ahí. Vamos a ver si esto. Ahora. Voy a robar la imagen, sí, porque si no, no. Me encanta poder hacer estas cosas. Encuentro que es tan fácil. Listo. Tenemos nuestra imagen. Ahora, si nosotros vemos esto, el centroide entonces va a estar ahí, y por lo tanto esto va a tener 3 ejes de simetría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo dibujo acá, imaginen que esto pasa todo por el centro, por favor, porque siempre es difícil hacer esto. Ahí, pasa por el centro del círculo, ese también va a pasar por el centro del círculo, y ahora eso también va a pasar por el centro del círculo, ¿cierto? Entonces ahora para los centros de simetría, esto me importa. ¿Por qué? Porque para calcular el pandeo siempre va a la inercia más baja, ¿cierto? ¿Entiende eso? Sí, sí, me acuerdo. José Miguel, ¿tú lo entiendes? No me acuerdo de eso. Bueno, cuando yo hago una fuerza, si hago una fuerza, por ejemplo, acá, ahí, y abajo está empotrado, esto, la idea es que siempre va a ir a la inercia más baja, perdón, al eje de inercia más bajo. En este caso, como son todos iguales, no se ve mucho, pero si yo tuviese, por ejemplo, dos barras unidas, una es cuadrada y otra es circular, ahí se podría ver mejor para dónde se va a romper siempre. Ahí va a depender de la inercia que tenga. Ya. Entonces ahora eh, calculamos la inercia en I. ¿Qué va a hacer? Si es que este es mi área 1 ya. Va a ser lo mismo antes. Área 1, área 2 y área 3. No, área 2 y área 3. Lo tengo en el dibujo. Entonces, ¿cómo calculo yo el área de la inercia 1? Esta área. Por h cuadrado. ¿Se acuerdan del teorema de Steiner o no? ¿O de ejes paralelos? Cualquiera de los dos. Sí, 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 sí. Con esa fórmula, ¿cierto? Entonces voy a tener la inercia, va a ser la inercia del círculo, que va a ser pi r a la cuarta partido en 4, más la masa, que en este caso va a ser el área, que es el área de la esfera, del círculo, pi por r cuadrado, y ahora a la distancia del centroide, ¿no? Que sería raíz de 2R. No es la distancia del centroide, perdón, yo me equivoqué. No, no, sí, pues, porque es la distancia que tengo de este eje, por ejemplo. Si yo lo hago en I, va a ser de ese eje, ¿cierto? Porque ahí está I. Ya, sí, sí, sí. Entonces va a ser R nomás, Perfecto. por R cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago en este círculo? Va a ser exactamente lo mismo, pero por otro lado, ¿cierto? Entonces, 2 veces eso. Ahora, más la inercia de este círculo, ¿cierto? Que como está en el mismo eje, el segundo término va a ser 0 y por lo tanto esto va a ser solamente pi por r a la cuarta partido en 4. ¿Correcto? Sí, Y esto me va a indicar entonces el del área 2. Y esto me va a indicar la inercia del área 1 y área 3. Entonces ahora si yo eh, sumo, resto y hago todas las cosas que hay que hacer, me va a quedar que es 11 cuartos pi r a la cuarta. Y ahora como todos los ejes son simétricos,
la inercia de I y la inercia de Z van a ser exactamente la misma. Entonces, en este caso, da lo mismo por donde lo calculemos. El pandeo siempre va a ser no importa para dónde va a ser. Va a ser siempre el mismo. O sea, la inercia para el pandeo va a ser cualquiera de las tres o sea, cualquiera de las dos que son iguales. Entonces, ahora para la carga crítica, nosotros vamos a ver que el PCR va a ser igual a pi cuadrado por E por I partido en L cuadrado, ¿cierto? Ahora, si nosotros reemplazamos esto aquí, nos va a quedar que es 11 cuartos de pi al cubo por E por R a la cuarta partido en L cuadrado, ¿cierto? Y ahora, ¿por qué es interesante saber la diferencia entre tenerlas independientes o como un solo miembro soldado o unido o pegado, de como sea? Si nosotros vemos, la carga crítica acá es 3 cuartos de pi, al final 3 cuartos de esta cuestión, ¿cierto? Y la otra entonces va a ser 11 cuartos. ¿Qué significa esto entonces? Que la razón de P, B en el inciso B y con respecto a va a ser de 11 tercios, ¿cierto? Que es aproximadamente 3,67. Eso significa entonces que cuando yo sueldo las barras, estas resisten casi 4 veces más en cuanto a la fuerza crítica que yo puedo aplicar para que esto se pandee. ¿Se entiende la idea? Sí. Una pregunta, ¿qué inercia escogimos? Porque tenemos I, XX, e IZZ. ¿Cuál se Tenemos, utiliza para...? por lo general es la menor siempre para el pandeo. Ya, Pero en perfecto, este, perfecto. en este caso nos dio que es exactamente la misma. Entonces da lo mismo cuál elegíamos. Perfecto. En el caso anterior, como eran tres distintas, teníamos que en teoría calcular 3 veces la fuerza crítica de cada barra, pero como sabemos que son exactamente la misma, le ponemos un 3 nomás. Eso, es bien simple. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Al ejercicio en general? No, ninguna. Vamos al segundo entonces. Este es un poco más entretenido porque vamos a diseñar. Entonces, ¿qué tenemos? La columna ABC tiene un área transversal rectangular de ancho B y de alto D y un largo L. ¿Ya? En A posee un apoyo rotulado. Además, la columna está reforzada por 4 riostras. FC, estas 4, ¿sí? CD, CE, CF y CG, que impiden la traslación horizontal en dirección I y Z del extremo C y otras 2 rostras en el medio que impiden la traslación horizontal del punto medio de la columna B en dirección I. Entonces determinemos la razón BD para la cual el factor de seguridad sea el mismo con respecto al pandeo en los planos XY y XZ. ¿Se entiende la pregunta? Entonces en el fondo yo voy a tener esto, ¿cierto? Voy a tener ahí y ahí. Si este es mi plano, perdón. Si este es mi plano XZ, este es mi plano XY, voy a tener que en XZ, como está arrastrado acá y no se puede mover en dirección Y, no se puede mover para los lados, ¿cierto? Esto va a dar que el pandeo va a ser algo así, ¿correcto? Y en el Y, como permite el movimiento en Z, el pandeo va a ser algo así. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, para calcular eh, cuánto va a ser la razón BD, ¿cierto?
lo que hacemos es calcular primero el planteo en XZ y después en YZ. Teniendo en cuenta que para el plano XZ nosotros vamos a tener la siguiente información. El largo efectivo va a ser igual a L. Y la inercia va a ser igual a dB al Q partido en 12, ¿cierto? Que es la inercia de los rectángulos. Entonces, el PCR va a ser igual a siempre pi cuadrado por I partido en L cuadrado, ¿cierto? Esto va a ser igual entonces, si es que reemplazamos los valores. 7. Pi cuadrado por E por dB al cubo partido en 12L cuadrado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos contar la fuerza crítica en cada uno de los planos? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿O saben cómo puedo yo encontrar una similitud entre las dos fuerzas? Con el factor de seguridad, ¿cierto? Entonces yo digo que el factor de seguridad en este caso va a ser 1. Va a ser igual a PCR partido en P. Y eso va a ser igual entonces a pi cuadrado por E por dB al cubo partido en 12P por L cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora si yo calculo en XY, voy a tener que... Ah, ya. Por eso está distinto. Ya. No me he dado cuenta, el profe me cambió un poco el ejercicio. Y en el ejercicio original yo tenía que esto, el largo total era 2L. ¿Ya? Entonces hagan como que eso no está ahí. Y el largo total es 2L, ¿cierto? Y ahora por eso en mi largo efectivo era L. Y aquí también era L. Entonces aquí mi largo efectivo va a ser 2L. Perdón por eso, no me he dado cuenta que el profe le había cambiado el ejercicio acá. Pero el ejercicio es igual. ¿Se entendió, cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces acá ahora mi largo efectivo va a ser igual a 2L y la inercia va a ser igual a B por D al cubo partido en 12, ¿cierto? ¿Se entiende por qué se cambia, cierto? Entre el B y el D al cubo. ¿Por el factor de seguridad? No, por el plano en que yo estoy viendo la columna. Antes yo la estaba viendo desde acá, hacia allá. Entonces yo veía primero el B y el D, ¿cierto? Entonces el B, la base, por lo general, siempre es el al cubo, y la altura es ir al cubo. Entonces si es que yo lo veo ahora desde acá, estoy viendo mi base como D y mi altura como B. Eso es todo. Ya, ya, perfecto. Entonces ahora hago el mismo cálculo que antes. Mi SR de XY, XY era cierto. Sí, XY va a ser igual a pi cuadrado por E por D perdón, por B por D al cubo partido en 12, ¿cierto? El 12 al cuadrado va a ser 4. No voy a dejar como 2L cuadrado.
¿cierto? Entonces ahora yo digo que, o sea, resuelvo va a ser que d al cubo partido en 48L cuadrado. Y entonces mi factor de seguridad 2 va a ser igual a esto mismo, pero con un p al lado. Pi cuadrado por e por b por d al cubo partido en 48p por l cuadrado. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces ahora lo que hacemos es igualar los factores de seguridad para poder encontrar la razón de BD, ¿cierto? Entonces ahora yo voy aquí, lo voy a hacer aquí mismo, va a ser mi factor de seguridad 1 igual a factor de seguridad 2. Entonces esto va a ser a pi cuadrado por e por d por b al cubo partido en 12p l cuadrado igual a pi cuadrado por e por d al cubo partido en 48p l cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora que hacemos nosotros, vamos a simplificar. Eso muere, eso muere, eso pues muere. Y nos queda entonces que llevamos ese para allá, el b para abajo, va a quedar que b cuadrado partido en 12 va a ser igual a d cuadrado partido en 48, ¿cierto? Entonces ahora nosotros pasamos ese para allá, nos queda entonces que b cuadrado es igual a d cuadrado partido en 4. Nosotros ahora llevamos este para el lado, ya que b cuadrado partido en d cuadrado va a ser igual a un cuarto. Y si sacamos la raíz vamos a tener entonces la razón y b partido en d va a ser igual a un medio. Ahí tenemos los resultados. ¿Alguna duda? Eso es, eso es Esa es todo. la razón BD para que tiene que tener para que los factores de seguridad sean exactamente iguales. Ya. Entonces, ahora que nos decían, utilizando la razón obtenida en A, diseñe la sección transversal de la columna para que el factor de seguridad sea 3.0 cuando P sea igual a eso, L igual a 1 y E igual a 200 GPa. Entonces, nosotros vamos. Entonces, sabiendo que B partido en D tiene que ser igual a 1 medio, Fs tiene que ser igual a 3.0, P igual a 4,4 kilonewton, L igual a 1 y G igual a 200 gigapascales. Perfecto. Ahora, nosotros podríamos tomar cualquiera de las dos inercias para hacer esto, o sea, cualquiera de los dos factores de seguridad para hacer esto. Yo tomé el segundo, por alguna razón. Entonces, Fs va a ser igual a pi cuadrado por E por D al cubo por B partido en 48 por P por L cuadrado. ¿Cierto? Entonces ahora nosotros sabemos que B va a ser igual a D partido en 2, ¿cierto? Por la razón que nos dio antes. Entonces esto nos va a quedar que pi cuadrado por E por D a la cuarta partido en 96 por P por L cuadrado, ¿cierto? Solamente reemplacé ese valor ahí. No he hecho nada más. Entonces ahora nosotros reemplazamos los valores nomás. Pi cuadrado por 200 por D a la cuarta partido en 96 por gigapascales. ¿Cuántos ceros tiene que tener entonces eso? Llega 9. Eso entonces quedaría en newton partido metro cuadrado, ¿cierto? Por 10 elevado a 9.
por t a la cuarta. Partido de 96 por, esos son 1000, ¿cierto? 4400 por 1, porque está al cuadrado. Ahora, si nosotros resolvemos eso, cosa que no creo que tenga muchas ganas de hacer, nos va a quedar que t a la cuarta va a ser igual. Pasamos todo para la. Y esto tiene que ser 3, ¿cierto? Entonces nosotros llevamos todo para allá, despejamos d a la cuarta, nos va a quedar entonces que esto es 641,97 por 10 elevado a menos 9, ¿cierto? Y me la cuarta. Entonces eso, calculamos el d, nos va a dar que es 28,3 por 10 elevado a menos 3 metros. Ahora llevamos milímetros para que quede más bonito. Eso va a ser igual a 28,3 milímetros. Y entonces B tiene que ser la mitad, ¿cierto? Sí, la mitad. Nos va a quedar que es 14,15 milímetros. Y esas son las medidas que tiene que tener entonces para que el factor de seguridad sea igual a 3. Y tenga todos los mismos valores. ¿Alguna duda? ¿No? No, ninguna. Excelente. Eso sería todo entonces por la Iontia. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que estés bien. Igual, chao, chao.